La huelga de médicos de atención primaria en España responde a un conjunto de factores estructurales, laborales y organizativos que se han intensificado en los últimos años. Aunque el detonante inmediato es el rechazo al nuevo Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, las causas de fondo son más profundas y reflejan un malestar acumulado dentro del sistema sanitario público. En primer lugar, uno de los motivos principales es la oposición al citado Estatuto Marco. Los profesionales consideran que esta reforma no reconoce adecuadamente las particularidades de la profesión médica, ya que los incluye dentro de un marco común para todos los sanitarios, sin diferenciar suficientemente su formación, responsabilidad y funciones específicas. Además, reclaman un estatuto propio que regule sus condiciones de trabajo de manera diferenciada. En segundo lugar, las condiciones laborales constituyen otro eje central del conflicto. Los médicos denuncian jornadas excesivas, especialmente por el sistema de guardias que implica muchas horas adicionales con una remuneración considerada insuficiente. A esto se suma la falta de descanso adecuado y la escasa consideración de estas horas para la jubilación, lo que genera desgaste físico y emocional. Otro factor clave es la sobrecarga asistencial en atención primaria. En muchos centros de salud, los médicos atienden agendas saturadas con un número muy elevado de pacientes diarios, lo que reduce el tiempo por consulta y afecta tanto a la calidad asistencial como al bienestar del profesional. Esta presión se agrava por la falta de sustituciones y la escasez de personal, lo que incrementa aún más la carga de trabajo. Asimismo, los médicos critican la falta de negociación directa con la administración. Los sindicatos consideran que no se les ha dado suficiente voz en la elaboración de las reformas y reclaman participar de manera específica en las decisiones que afectan a su colectivo. Esta percepción de falta de diálogo ha contribuido a intensificar el conflicto. También influyen cuestiones económicas y de reconocimiento profesional. Los facultativos piden mejoras salariales, especialmente en las horas extra, y un reconocimiento acorde a su nivel de responsabilidad y formación. A esto se añade el malestar por la equiparación de categorías profesionales que, según denuncian, no refleja adecuadamente las diferencias dentro del sistema sanitario. Por último, muchos médicos justifican la huelga como una defensa del propio sistema sanitario público. Argumentan que mejorar sus condiciones laborales no solo les beneficia a ellos, sino que también beneficia a los pacientes. La filosofía de John McDowell se sitúa en la intersección entre la epistemología, la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje. Uno de sus objetivos principales es superar la dicotomía tradicional entre empirismo y racionalismo, proponiendo una visión integrada de cómo el pensamiento humano se relaciona con el mundo. Uno de los puntos fundamentales de su pensamiento es la crítica al llamado mito de lo dado, una idea asociada al empirismo clásico según la cual el conocimiento se basa en datos sensoriales puros, independientes de cualquier conceptualización. McDowell rechaza esta noción y sostiene que nuestra experiencia ya está estructurada conceptualmente, es decir, no recibimos simplemente estímulos pasivos, sino que percibimos el mundo a través de capacidades conceptuales que forman parte de nuestra racionalidad. Relacionado con esto, McDowell introduce la idea de que la experiencia tiene un contenido conceptual. Esto significa que lo que percibimos puede justificar directamente nuestras creencias porque ya está dentro del espacio de las razones, un ámbito donde operan la justificación, la verdad y la racionalidad. Así, intenta evitar tanto el escepticismo, que duda de la conexión entre mente y mundo, como el coherentismo extremo, que limita la justificación a la coherencia interna de creencias. Otro aspecto clave es su concepción de la relación entre mente y mundo. McDowell defiende que no existe una separación radical entre ambos. La mente humana está abierta al mundo. Esto implica que el pensamiento no está encerrado en representaciones internas desconectadas, sino que puede captar directamente aspectos de la realidad. De este modo, propone una forma de realismo moderado que evita tanto el subjetivismo como el reduccionismo científico.
Además, McDowell se apoya en la tradición filosófica, especialmente en Immanuel Kant y Ludwig Wittgenstein. De Kant retoma la idea de que la experiencia está mediada por conceptos, mientras que de Wittgenstein adopta la importancia del lenguaje y las prácticas sociales en la formación del pensamiento. En este sentido, McDowell enfatiza que nuestras capacidades racionales se desarrollan dentro de una comunidad y mediante la educación, lo que él llama segunda naturaleza. Por último, su obra más influyente, Mente y Mundo, busca reconciliar la ciencia natural con nuestra comprensión de los seres humanos como agentes racionales. McDowell critica el naturalismo desenfrenado, que intenta reducir toda explicación a términos científicos y propone, en su lugar, un naturalismo liberal. La filosofía de Thomas Metzinger se centra en la naturaleza de la conciencia, el yo y la relación entre mente y cerebro, integrando estrechamente la filosofía con la neurociencia y la ciencia cognitiva. Su propuesta más conocida es una teoría radical del yo, según la cual no existe como entidad sustancial, sino como una construcción del cerebro. El núcleo de su pensamiento es la idea del modelo del yo. Metzinger sostiene que el cerebro genera continuamente un modelo representacional que nos permite experimentar la sensación de ser un sujeto unificado. Sin embargo, este modelo no implica la existencia de un yo real independiente, es simplemente una simulación útil. Por eso afirma que nadie ha sido nunca un yo en el sentido de una entidad permanente y sustancial. Relacionado con esto, Metzinger introduce el concepto de transparencia fenomenológica. Esto significa que no somos conscientes de que estamos experimentando un modelo, sino que percibimos directamente su contenido como si fuera la realidad misma. El cerebro oculta los procesos que generan la experiencia, de modo que el yo parece inmediato, auténtico y sólido, cuando en realidad es una construcción. Otro aspecto fundamental de su filosofía es su enfoque naturalista. Metzinger defiende que la conciencia debe explicarse completamente en términos científicos, especialmente mediante la neurociencia. Rechaza el dualismo y cualquier apelación a entidades no físicas, sosteniendo que los estados mentales son procesos del cerebro descritos a distintos niveles. Además, su teoría tiene implicaciones importantes para el problema del libre albedrío. Si el yo es una construcción y nuestras decisiones surgen de procesos cerebrales en gran medida inconscientes, entonces la idea tradicional de un agente autónomo que controla sus actos resulta problemática. Metzinger no niega completamente la agencia o la capacidad de decisión, pero propone revisarla desde una perspectiva más científica y menos intuitiva. También ha desarrollado una reflexión ética basada en su teoría de la mente. Argumenta que dado que los seres conscientes experimentan el mundo a través de modelos internos, lo moralmente relevante es la capacidad de sufrir o tener experiencias conscientes. Esto lo lleva a defender una ética centrada en la reducción del sufrimiento y en la responsabilidad hacia sistemas conscientes, incluidos posibles sistemas artificiales en el futuro. Por último, cabe decir que Metzinger ha explorado fenómenos como las experiencias fuera del cuerpo, los estados alterados de conciencia y la meditación, utilizándolos como casos que revelan la naturaleza construida del yo. La filosofía de Peter van Inwagen se sitúa principalmente en los campos de la metafísica, la filosofía de la religión y la filosofía de la acción. Es conocido por abordar problemas clásicos con un enfoque analítico, riguroso, especialmente el problema del libre albedrío, la existencia de Dios y la naturaleza de los objetos materiales. Uno de sus aportes más influyentes es su defensa del incompatibilismo en el debate sobre el libre albedrío. Según van Inwagen, el determinismo, la idea de que todos los eventos están completamente determinados por causas previas, es incompatible con la libertad humana. Su famoso argumento de la consecuencia sostiene que si el determinismo es verdadero, nuestras acciones son consecuencias inevitables de leyes naturales y eventos pasados que están fuera de nuestro control. Por tanto, no seríamos verdaderamente libres ni responsables de nuestras decisiones. En relación con esto, van
Inwagen también desarrolla una posición particular conocida como misterianismo respecto al libre albedrío. Aunque defiende que tenemos libertad, reconoce que no comprendemos completamente cómo es posible que exista en un mundo que parece regido por leyes naturales. Es decir, acepta que hay un límite en nuestra capacidad de explicación racional sobre este tema. Y también en metafísica, Van Inwagen es famoso por su teoría sobre la composición material. Defiende una postura llamada nihilismo mereológico restringido, según la cual los objetos compuestos existen solo en casos muy específicos. En particular, sostiene que los únicos objetos materiales compuestos que existen son los organismos vivos. Esto implica que objetos cotidianos como mesas o sillas no existen como entidades independientes, sino que son simplemente agrupaciones de partículas organizadas de cierta manera. En filosofía de la religión, Van Inwagen ha sido un destacado defensor del teísmo cristiano, ha trabajado especialmente en el problema del mal, intentando reconciliar la existencia de un Dios omnipotente y benevolente con la presencia del sufrimiento en el mundo. Su enfoque sugiere que el mal puede estar relacionado con la libertad humana y con propósitos divinos que superan nuestra comprensión, lo que conecta con su idea de que hay límites en lo que podemos explicar racionalmente. Otro rasgo importante de su pensamiento es su compromiso con el análisis lógico y la claridad conceptual, característicos de la tradición analítica. Influido por filósofos como Alvin Plantinga, Van Inwagen combina argumentos formales con cuestiones profundamente existenciales. La filosofía y el pensamiento científico de Wolf Singer se sitúan en la intersección entre la neurociencia, la filosofía de la mente y la epistemología o teoría del conocimiento. Aunque no es filósofo en sentido estricto, sus ideas han tenido un fuerte impacto en debates filosóficos contemporáneos, especialmente en torno a la conciencia, el libre albedrío y la naturaleza del conocimiento. Uno de los puntos centrales de su pensamiento es la concepción del cerebro como un sistema altamente dinámico y autoorganizado. Singer sostiene que las funciones mentales no pueden entenderse como el resultado de áreas aisladas del cerebro, sino como patrones de actividad sincronizada entre redes neuronales distribuidas. Este enfoque, vinculado al estudio de la sincronización neuronal, sugiere que la unidad de la experiencia consciente emerge de la coordinación temporal entre distintas regiones cerebrales. A partir de esta base, Singer plantea una visión naturalista de la mente. Considera que los procesos mentales, incluidos la conciencia y el pensamiento, son completamente dependientes de la actividad cerebral. Esto implica rechazar cualquier forma de dualismo que separe mente y cuerpo. En su perspectiva, la mente no es una entidad independiente, sino una propiedad emergente del funcionamiento del cerebro. Otro aspecto clave de su pensamiento es su postura crítica respecto al libre albedrío. Singer argumenta que muchas de nuestras decisiones se originan en procesos neuronales inconscientes que ocurren antes de que tengamos conciencia de ellas. Esto cuestiona la idea tradicional de que somos agentes plenamente libres y conscientes de nuestras elecciones. Sin embargo, no concluye necesariamente que la responsabilidad moral deba desaparecer, sino que propone revisarla a la luz de los conocimientos científicos sobre el cerebro. Además, Singer ha reflexionado sobre las implicaciones éticas y sociales de la neurociencia. Si nuestras acciones están determinadas en gran medida por procesos cerebrales, esto afecta a conceptos como la culpa, el castigo y la justicia. Desde su perspectiva, los sistemas legales y sociales deberían adaptarse a una comprensión más científica del comportamiento humano, poniendo mayor énfasis en la prevención y la rehabilitación. También es relevante su interés por cómo el cerebro construye la realidad. Según Singer, lo que percibimos como realidad es en gran parte una construcción del cerebro basada en la interpretación de estímulos sensoriales. Esto introduce una dimensión epistemológica importante. Nuestro acceso al mundo está mediado por mecanismos neuronales que filtran, organizan e interpretan la información.